No dice nada. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, en este Viernes Santo. Tal como habíamos indicado el día de ayer, hoy vamos a estar practicando el Vía Crucis, el ya conocido Vía Crucis para el Viernes Santo, pero dedicado a los migrantes. Quiero empezar haciendo una pequeña introducción a lo que es el Vía Crucis. El Vía Crucis es una expresión, la palabra Vía Crucis es una expresión de latín que significa camino de la cruz. Y el Vía Crucis hace referencia al camino, a la jornada de Jesús desde su comparecencia con Pilatos hasta el Calvario, donde fue crucificado, muerto y sepultado. Tradicionalmente el Vía Crucis tiene 14 estaciones. Sin embargo, 9 de ellas tienen referencias bíblicas, es decir, están fundamentados bíblicamente. 5 estaciones han sido agregadas por la tradición de la Iglesia. El Vía Crucis entonces que vamos a celebrar hoy, y tengo a mi familia conmigo, a mi esposa Marisol y a nuestros hijos Gianni, Jaime Jr. y Luis, que está detrás de las cámaras, está dedicado al migrante. Lo hemos tomado de un sitio web que se llama thewayofasylum.com, thewayofasylum.com, y vamos a seguir entonces las 14 estaciones. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen la palabra de Dios. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos un extraño y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Enfermo o en prisión y te fuimos a ver? Y el rey les dirá en respuesta: Amén. Te digo que lo que hiciste por uno de estos mis hermanos míos más pequeños, lo hiciste por mí. San Mateo 25, 37 al 40. Jesús fue atrapado por un sistema injusto que oprime a los migrantes y a todos los pobres. Al igual que Pedro, estamos convencidos de que defenderemos la justicia. No lo negaremos cuando nuestra conciencia nos llama a hablar. Oremos. Jesús, danos el coraje de hablar por aquellos que son criminalizados por ser pobres. No oprimirás a un extraño, ya que una vez fuisteis extraños en la tierra de Egipto. Éxodo 23, 9. Cuando Jesús levantó su cruz, entró plenamente en la experiencia humana. Hoy acompaña a los países que huyen donde sus vidas están en peligro. Sigámoslo mientras camina junto a los migrantes a través de peligros insoportables para buscar una vida mejor y más segura. Oremos. Jesús, ayúdanos a recordar cuando esperamos un futuro mejor, y ayúdanos a caminar con aquellos que hacen lo mismo. Amén. Amén. Tercera estación: Jesús cae por primera vez. No lastimes a los pobres porque son pobres, ni aplastes a los necesitados en la puerta, porque el Señor defenderá su causa. Proverbios 22, del 22 al 23. Jesús cae bajo el peso aplastante y el agotamiento de cargar la cruz. Hoy en día, los migrantes son golpeados por el peso de la pobreza, la violencia y la falta de esperanza. Agotados y gastados, esperan en nuestras fronteras, esperando el debido proceso exigido por las leyes de asilo. Oremos. Jesús, ayúdanos a interceder en nombre de aquellos que han caído bajo el peso de nuestra indiferencia y se les niega la justicia. Amén. Amén. Cuarta estación: Jesús encuentra a su madre María. El Señor me ha ungido, me ha enviado para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a todos los que lloran. Isaías 61, del 1 al 2. María puede identificarse con el instinto de cada padre de querer brindar seguridad a sus hijos y protegerlos de cualquier daño, porque ella y su familia alguna vez fueron refugiados en Egipto. Oremos.
Jesús, ayúdenos a comprender cómo garantizar la seguridad y la protección a los pobres. Amén. Amén. Para continuar con las siguientes estaciones, vamos a escuchar y entonar a una estrofa del canto tradicional muy conocido para este Viernes Santo, Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Quinta estación, Simón de Cirene ayuda a Jesús con la cruz. Dice la palabra de Dios: abre tu boca en favor del mundo, por la causa de lo que es justo, defiende a los necesitados y a los pobres. Proverbios 31, 8, 9. Jesús fue arrestado por ser un revolucionario. ¿Qué sintió Simón cuando fue sacado de la multitud y forzado para ayudar a Jesús? Nuestro sistema político está perpetrando activamente daños al separar a las familias y criminalizar a todos los inmigrantes y a los solicitantes de asilo. Nuestro silencio nos hace cómplices de estas políticas inhumanas, por lo que debemos hablar y exigir cambio. Oremos. Jesús, danos el coraje de denunciar la justicia. Amén. Amén. Sexta estación, Verónica limpia el rostro de Jesús. ¿Cómo permanece el amor de Dios en alguien que tiene los bienes del mundo y ve un hermano o hermana necesitada y sin embargo se niega a ayudar? 1 de Juan 3:17. En medio de la multitud furiosa, una mujer compasiva viene y limpia la saliva y la sangre del rostro de Jesús. Los solicitantes de asilo sufren muchas injusticias y abusos en sus viajes y se ven obligados a depender de otros para sobrevivir esa terrible experiencia. ¿Cuáles son nuestras barreras para mostrar compasión y brindarle ayuda? Oremos. Jesús, déjame practicar formas que nuestro amor y bondad. Amén. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Quien le da la bienvenida a un niño como este en mi nombre, me da la bienvenida. Mateo 18, del 5 al 6. Jesús comprende la vulnerabilidad, el sufrimiento de los niños que los niños están experimentando con nuestras políticas es inimaginable. Están encarcelados como delincuentes en un país cuyo idioma no hablan. A menudo tienen miedo y a veces se les separa de sus padres. ¿Qué estamos haciendo para garantizar que los frágiles en nuestro medio estén a salvo? Oremos. Jesús, ayúdanos a actuar en defensa de los más vulnerables. Amén. Amén. Octava estación, Jesús consuela a las mujeres que lloran por él. Así dice el Señor de los ejércitos: rinde juicio verdadero y muestra amabilidad y compasión el uno hacia el otro. No oprimas a la viuda o al huérfano, al extraño o al pobre. Zacarías 7, del 9 al 10. Las mujeres y los niños salieron a consolar a Jesús, porque sabían que entendían su opresión. Las familias migrantes son las más explotadas por sistemas crueles e injustos. ¿Qué estamos haciendo para enfrentarnos a esta desigualdad y la solidaridad con los marginados? Oremos. Jesús, ayúdanos a estar contigo y contra los sistemas opresivos que lastiman a las familias vulnerables. Amén. Amén. Escuchemos otra estrofa de Perdona a tu pueblo. Tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona.
Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Dice la palabra de Dios: sepan que yo, el Señor, produzco amabilidad, justicia y rectitud en la tierra. Jeremías 9:22. Jesús apenas puede llegar al final y la última caída es devastadora. Las familias migrantes caminan kilómetros sin fin a través de muchos peligros. Les toma todo para seguir adelante. Su cansancio llega hasta los huesos, pero no hay vuelta atrás. Hoy estas personas decididas han abandonado su hogar y sus posesiones. Abandonaron a sus familias y a su país y cruzaron el río, cruzan puentes, cruzan fronteras, desiertos para llegar a un lugar seguro y protegido. Oremos. Jesús, ayúdanos a empatizar verdaderamente con la difícil situación y las experiencias de los migrantes y los solicitantes de asilo. Amén. Amén. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. ¿Qué quieres decir con aplastar a mi gente y aplastar a los pobres cuando te miran? Isaías 3:15. Jesús es despojado de su ropa. Podemos sentirnos incómodos por su vergüenza. Sin embargo, su vulnerabilidad resuena en la vida de todas las personas pobres. Las fuerzas opresivas a menudo los despojan de su tierra, violan sus derechos y buscan silenciar sus voces. Son vulnerables a la agresión sexual, a la violencia y a la explotación. Están marginados y criminalizados. La tolerancia cero de nuestra nación ha llegado incluso a arrancar a los niños de los brazos de sus padres, creando un daño inimaginable. Oremos. Jesús, perdónanos por los abusos que se perpetúan en nuestro nombre. Amén. Amén. Décima primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Si sé cuántos son tus crímenes, oprimiendo a lo justo, impugnan al necesitado en la puerta. Es un mal momento. Busca el bien y no el mal para que pueda vivir. Amós 5 del 12 al 13. Mientras Jesús está colgado en la cruz, ¿hay algún dolor o agonía que no pueda entender? Hoy quiere que aboguemos por los niños que valientemente emprenden el viaje hacia el norte para escapar, que los obliguen a entrar en pandillas o la muerte. Quiere que comprendamos el trauma que están experimentando cuando se separan de sus familias y duermen en pisos de cemento dentro de jaulas. Aunque las noticias actuales ya no hablan de ellos, no debemos permitir que sean olvidados. Oremos. Jesús, ayúdanos a exigir justicia para aquellos abusados por nuestra indiferencia. Amén. Amén. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Dios, libera a los necesitados cuando a Él claman, a los pobres y a los que no tienen ayuda. Dios se compadece de los débiles y los necesitados y protege su vida de la opresión y la violencia. Dios redime su vida y preciosa es su sangre a los ojos de Dios. Salmo 72, del 12 al 14. Antes de que Jesús muriera en la cruz, clamó a Dios y le preguntó: ¿por qué me has abandonado? Cristo realmente se había convertido en uno de nosotros cuando es esa pregunta muy humana. Hoy debemos cuestionar la brújula moral de cualquiera que perpetúe esta crisis humana. No podemos permitir que los niños sean maltratados, encarcelados o mueran mientras buscan asilo en nuestro país. Todas las personas de conciencia deben unirse para buscar justicia. Oremos. Jesús, que hagamos lo que nos llama para garantizar la protección de las preciosas vidas y esperanzas de nuestros hermanos migrantes. Amén. Somos el pueblo que has elegido y con tu sangre lo has redimido.
13ª estación, Jesús es bajado de la cruz. Dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8. Él te ha dicho lo que es bueno y lo que el Señor requiere de ti: actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El cuerpo sin vida de Jesús yacía en los brazos de su madre María. ¿Se arrepiente María de sus lecciones hace años, ahora que su hijo ha sufrido este horrible destino? Les preguntamos a los padres que arriesgan todo para elegir el asilo, para comprender mejor la difícil situación de los solicitantes de asilos, de los demás migrantes. Debemos tratar de estar informados sobre las políticas que los expulsan de sus países de origen, así como de aquellos que actualmente les niegan refugio en nuestras comunidades. Oremos. Jesús, ayúdanos a crear conciencia y comprensión de las fallas de nuestras políticas para otorgar seguridad y protección a quienes buscan asilo en nuestras fronteras. Amén. Amén. 14ª y última estación, Jesús es colocado en la tumba. Dice la palabra de Dios en Isaías 57:15. Vivo en un lugar alto y santo, y también con el espíritu aplastado y abatido, para revivir los espíritus de los abatidos y revivir los corazones de los aplastados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los amigos de Jesús llevan su cuerpo sumidos en un dolor inconsolable. Ninguno de ellos está imaginando que habrá una resurrección mientras ruedan la piedra sobre la tumba. Las políticas que resultan en la muerte de cualquier solicitante de asilo o de cualquier otro migrante deben suspenderse inmediatamente. Demasiados niños y niñas han muerto en el camino o bajo la custodia como resultado de políticas crueles e inhumanas. Lamentamos la pérdida de vidas sin sentido e inevitables. Prometemos que estas muertes no serán en vano mientras que trabajamos por la justicia y por el reino de Dios. Oremos. Jesús, haz que seamos las personas que nos has llamado a ser. Personas que traen esperanza y luz en un mundo de injusticias. Amén. Amén. Conocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónale, Señor. Continuaremos con unas oraciones intercesorias. Al final de cada una les invito a que ustedes respondan: te rogamos, Señor, óyenos. Todos, te rogamos, Señor, óyenos. Oremos por todos aquellos que sufren diariamente la pasión y el dolor de Jesús en sus vidas. Por todos los que mueren como su Señor, abandonados, abatidos, sin nombre y son enterrados en una fosa común. Por las mujeres oprimidas, quienes no tienen manifestación de vida propia. Por los que sufren la cruz del racismo, el sexismo y la discriminación. Por los deambulantes que duermen sin cobija en el frío invierno. Por los soldados que mueren inocentes. Por los que tienen hambre y sed de justicia, como lo anunciaste en tu evangelio. Todos, te rogamos, Señor, óyenos. Te pedimos por tu santa iglesia, tu pueblo en este mundo,
tus santos testigos y testigas. Levanta ministros y ministras, misioneros y misioneras, que sean fieles trabajadores de tu reino y que proclamen tu palabra con honor y valentía. Todos Te rogamos, Señor, óyenos. Danos gobernantes honestos y economistas virtuosos para gobernar la tierra que nos has dado. Guía a los científicos a la vocación de cuidar tu creación y servir a tus criaturas por las cuales has muerto en esa cruz de vergüenza y dolor. Todos te rogamos, Señor, óyenos. Ayúdanos a todos los heridos por las guerras. Ayuda a todos los afectados por la pandemia mundial del coronavirus. Ayuda a los médicos, las enfermeras y todos los que trabajan en los hospitales, clínicas comunitarias y centros de salud. Ayuda a los gobiernos y políticos para que puedan enfrentar esta crisis de manera apropiada, teniendo en cuenta el bienestar de la comunidad, el interés colectivo y no los intereses particulares de grupos o individuos. Sana, Señor, todas aquellas heridas que nosotros los seres humanos no podemos sanar. Perdona nuestra incredulidad y enséñanos a confiar en ti. Oramos también por todas las personas migrantes, aquellas que han sido forzadas a salir de sus países de origen en busca de condiciones mejores de vida. Oramos por los que migran desde América Latina, desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Oramos por los migrantes venezolanos que han sido forzados para salir de su país en busca de mejores condiciones de vida en los países suramericanos y el resto de Latinoamérica y el Caribe y del mundo. Todos te rogamos, Señor, óyenos. Oremos. Señor Jesús, tú llevaste nuestros pecados en tu cuerpo sobre el madero a fin de que pudiéramos tener vida. Concede que nosotros y nosotras y todos los que conmemoramos este día, todos los acontecimientos de la pasión de Jesucristo, de su muerte y resurrección, encontremos nueva vida en ti ahora y en el mundo venidero, donde tú vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre en un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este Vía Crucis del Viernes Santo, dedicado a las comunidades migrantes del mundo y particularmente los migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos y los venezolanos hacia otros países. Que Dios les bendiga y les siga acompañando en este día Viernes Santo. Amén.